Vamos ahora a enlazarnos con el doctor Durán. Él es, usted lo sabe, un académico que le ha dado seguimiento, como muy pocos, al tema migratorios. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, un gusto estar en tu programa. Oye, pues se hizo la declaración de Los Ángeles, entre otras cosas, dice Biden que sabemos que una migración segura, ordenada y legal es positiva para todos. Tenemos que poner fin, dice, a las formas peligrosas de la migración. Dice que no es aceptable, sin embargo, sigue siendo una constante en toda la región. De la declaración de Los Ángeles, ¿sacas algo en claro? ¿Sacas algo novedoso, doctor? Bueno, yo creo que sí. Acuérdate que Estados Unidos no firmó la declaración de Marrakech, del Foro Mundial de Migraciones. Entonces, por primera vez, digamos, firma este acuerdo sobre una migración segura, ordenada y regular para el contexto americano, digamos, para el hemisferio, lo cual ciertamente es importante, porque antes la política y la retórica era más bien muro, cerrar la frontera, deportar a la gente, como está haciendo actualmente. Entonces, sí, yo creo que es un avance para el caso de Estados Unidos y Canadá. No lo considero un avance con respecto a lo que se hizo, por ejemplo, en Sudamérica. En Sudamérica tienen una migración intrarregional muy, muy fuerte y los sudamericanos son los que han resistido, es decir, han arropado a la migración venezolana. Son cerca de 3,5 millones, 4, que están en Colombia, en Ecuador, en Perú, en parte en Brasil, en Chile. Entonces, yo diría que es una novedad el asunto de que Estados Unidos participen y tengan interés en cambiar la narrativa y pasar a actuar sobre este tema que ahora ciertamente les está afectando, ¿no? Sí, claro. Dice, además de una migración segura, abrir la posibilidad de que haya, pues en este caso, espacios para migrantes. Se anuncia, por ejemplo, que México va a ampliar el programa existente de tarjetas de trabajo para incluir entre 10 y 20 mil beneficiarios más. O sea, hacemos la parte. También se lanza un nuevo programa temporal que pueda generar oportunidades entre 15 y 20 mil personas para Guatemala. Es decir, que cada país vaya abriendo oportunidades para otros. Supongo que los Estados Unidos tendrán que abrir muchas más visas. Además, lo están requiriendo para trabajadores en muchos sectores. Jorge. Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, todos los años van cerca de 300,000 trabajadores mexicanos temporales a los Estados Unidos, ¿no? Y se otorgan alrededor de 170,000 green cards para mexicanos. Entonces, la migración mexicana a los Estados Unidos cada vez es una migración más legal. Esto ha cambiado con la pandemia, que es uno de los puntos, pues los focos rojos, digamos, ¿no? Y la inflación ahora y no la recuperación de la economía. Pero los números de 20, 30,000 no significan nada, ¿no? Comparado con los 300,000, por ejemplo, que van todos los años a los Estados Unidos a trabajar de manera temporal. Ahora, que otros países abran esta posibilidad, yo creo que es muy importante, pero los focos rojos hoy en día son Honduras, Cuba y Venezuela. Y en estos 3 casos, la política norteamericana está totalmente involucrada, digamos, ¿no? Y genera estos procesos. En el caso de Honduras, mantuvo al presidente Hernández y no solo lo mantuvo un periodo, sino que lo reeligió, ¿no? Y ahora lo tiene en la cárcel en Estados Unidos por narcotraficante. Es decir, es el gran culpable de la migración hondureña y el fracaso de los últimos 10 años de Honduras es Estados Unidos. No digamos, bueno, el caso de Cuba. El caso de Cuba, pues deberían haber invitado a Nicaragua para hablar, porque hoy día la migración cubana entra por Nicaragua, ¿no? Y llega a Estados Unidos y les dan asilo prácticamente de manera automática a los cubanos. Entonces,
El caso de Haití también es un asunto muy norteamericano. Recordemos que Haití fue invadido por los Estados Unidos por más de 20, 30 años y siempre ha dominado, ¿no? Y controlado ese país, participó en el golpe de Estado Aristide, en fin. El asunto de la migración a los Estados Unidos es un asunto que tiene que ver con la política norteamericana, ¿no? Y entonces, mientras no se arreglen esos focos rojos, ¿no? Pues no vamos a avanzar. Ahora, en Sudamérica las cosas son distintas, eran distintas. Lo que ha venido a romper esto es el caso venezolano, pero había un modelo de libre circulación por toda Sudamérica donde no necesitabas ni visa ni pasaporte, simplemente con tu documento de identidad podías viajar por toda América Latina. Había un acuerdo de dar residencia de manera prácticamente automática y entonces con eso podías trabajar. Es decir, en Sudamérica se avanzó muchísimo. Lo que ha venido a trastocar, digamos, ha sido estos 3, 4 millones que están de venezolanos en esa región, ¿no? Ahora, se habla hasta de 4.100.000, ¿no, Jorge? Que se reparten, como tú decías, Colombia le toca pagar un peaje alto, Ecuador, Perú, son los que llevan la mayor parte, España en menor medida, aunque es una migración más dorada, ¿no?, la que recibe España. Sí, entonces, de hecho, son los países latinoamericanos los que han arreglado el asunto venezolano, que es este drama. Yo creo que hay unos 300.000 en Estados Unidos, comparados con, eso lo tiene Ecuador, que es un paisito así de este tamaño, ¿no? Entonces... Perú tiene 500.000, ¿no? Casi 1 millón tiene Perú, ¿no? ¿Ah, 1 millón? Creo que pues el modelo de libre circulación de América del Sur, el modelo de libre circulación de América del Sur fue muy exitoso, digamos, para acoger a la población venezolana, y tenemos que ir pensando en América Latina. Por primera vez Estados Unidos mira hacia el sur, ¿no? Y lo involucra a Canadá en este proceso y abre un poco las puertas a la migración legal, porque toda la política había sido cerrar la migración legal. Claro. Y entonces ahora ellos necesitan población. No solo por que ahora se jubilaron muchísimos, cerca de 4 millones de norteamericanos, murió otro millón con la pandemia, sino de que Estados Unidos, por la baja de su población, necesita cerca de 2 millones anuales de migrantes. Entonces, simplemente para poder sobrevivir como país, requiere de 2 millones de personas. Entonces, tiene que abrir la puerta. No tiene otra salida para su asunto demográfico. Hacerla más segura, ir legalizando efectivamente las entradas. Está creciendo nuevamente la migración de mexicanos a los Estados Unidos, Jorge. A partir del 8 habían dicho que estábamos ya en una, digamos, situación de retorno, pero en los últimos tiempos empieza a crecer nuevamente la disposición de mexicanos a migrar a Estados Unidos. Sí, bueno, sí, ciertamente la pandemia ha puesto en una situación muy, muy difícil a muchos mexicanos. La patrulla fronteriza está capturando alrededor de 60,000 mensuales, lo cual es un número muy importante. Muchos son eventos en el sentido de que los capturan, los devuelven, vuelven a intentar otra vez, y la estadística en ese sentido se va inflando. Pero ciertamente desde 2007, 2008, la migración irregular bajó cerca de 1 millón. Entonces, estamos en una situación pues económica difícil, ¿no? La inflación está muy seria, la pandemia quebró a muchas pequeñas empresas, ¿no? Y la gente se está yendo. Ahora, lo que ha cambiado es que México ya no tiene una presión demográfica, ¿no? Es decir,
Antes teníamos un exceso de población. Hoy en día las familias tienen 2 hijos en promedio, ¿no? Y no 7 como tenían en los años 70, ¿no? 70 y 80. Entonces, la presión demográfica ya no es un factor en la medida en que mejoren las oportunidades laborales, es decir, y salgamos de esta crisis global y de este problema de inflación que está dando al traste con el aumento tan significativo al salario que se dio durante este gobierno. Yo creo que si hay algo que se puede reconocer a este gobierno es que subió el salario mínimo de manera muy importante, después de casi de 30 años de subir 4% anual, ¿no? Lo subió de golpe, ¿no? Pero la inflación está llevándose ese incremento, digamos, que fue tan importante para un sector pues tan desprotegido de la población. Además, el diferencial salarial sigue siendo importantísimo, ¿no? Y las oportunidades en Estados Unidos en estos momentos son muy relevantes, ¿no? Es decir, hay empleo, hay posibilidad de emplear a la gente. Sí, exactamente. Bueno, el factor salarial es muy difícil que lo podamos realmente reducir, ¿no? Pero hay sectores, por ejemplo, yo estudié muy detenidamente los altos de Jalisco, ¿no? Hace como 5 años, ¿no? Y el salario semanal eran 2,000 pesos, ¿no? Eso significa a nivel de las granjas de pollo, eso significaba 8,000 pesos mensuales, ¿no? Para un trabajador o de nivel obrero, digamos, ¿no? Entonces, hay una serie de regiones en el país donde el salario ha aumentado considerablemente, ¿no? Y trabaja no solo el hombre, sino la mujer y los hijos, ¿no? Antes en esa zona, las hijas, los papás querían que se casen cuanto antes, ¿no? Y ahora no quieren que se case porque es un ingreso más que está entrando al hogar. Entonces, demográficamente ha cambiado la situación en muchas zonas del país, obviamente en otras no, y es ahí en el sur donde se está generando mucha migración. Veracruz, Oaxaca, Chiapas, ¿no? Las poblaciones más bien indígenas. Ahora, por ejemplo, hace unos años hablamos de El Salvador como uno de los focos rojos, ¿no? Ahora ya no se habla de El Salvador, ¿no? Es decir, el 25% de su población está fuera. Es decir, ya no se puede ir más gente. Se fueron, pues muchísimos, ¿no? Un cuarto de la población. Entonces, todos estos procesos son, digamos, nuevos, ¿no? Y diferentes. ¿Quién iba a pensar que iba a llegar 1 millón de venezolanos a Perú? Increíble, sí. Y ya son comunidades binacionales, no digo salvadoreños americanos. A nosotros nos está pasando algo similar, ¿no? Hay muchísimos millones de mexicanos americanos, pero colombianos, venezolanos, o sea, las fronteras son difíciles de establecer, ¿no? En estas comunidades binacionales. Y yo creo que va a haber un futuro, digamos, muy prometedor en la medida en que los peruanos están yendo a Chile y a Buenos Aires, los bolivianos van a la Argentina, los paraguayos van a Uruguay. Es decir, se está recreando realmente a través de la migración lo que va a ser esta comunidad latinoamericana, ¿no? Donde hay dobles nacionalidades, triples nacionalidades. Tu padre es guatemalteco y tu madre mexicana. Es decir, eso va a transformar. Tú naciste en Los Ángeles, ¿eh? Tú naciste en Los Ángeles, ¿eh? Así están las cosas. Doctor, pues te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Claro que sí, Leonardo. Gracias a ti y a tu equipo. Gracias, el doctor Jorge Durán, un especialista en estos temas.